Buenos días, este es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados esta mañana de Navidad. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En su primera misa de Navidad, el Papa León XIV comparó la precariedad de los palestinos en la Franja de Gaza con la cueva donde nació Jesús, según el cristianismo. El pontífice deseó paz y justicia para Israel y Palestina y que Rusia y Ucrania encuentren el valor, dijo, de dialogar. Una tregua de futuro incierto marca la Navidad en la Franja de Gaza, precisamente donde este junio la única iglesia cristiana también fue objetivo, recordemos, de la ofensiva israelí, mientras servía de refugio a cientos de familias. En Honduras, Xiomara Castro asegura que se quedará en el poder solo hasta el 27 de enero, tal y como marca el mandato presidencial. Esto a pesar de que el consejero oficialista no participó en la declaración del conservador Nasri Asfura como presidente electo del país este miércoles. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en el Vaticano, donde el Papa León XIV ofreció este jueves su primera misa de Navidad Urbi et Orbi para la ciudad y para el mundo. Bien, desde la Basílica de San Pedro, el pontífice comparó la precariedad impuesta a los palestinos en la Franja de Gaza, que sobreviven al frío y a la lluvia en tiendas de campaña, con la del nacimiento de Jesús en una cueva. Además, pidió paz y justicia para Líbano, Palestina, Israel y Siria, dijo, y más allá denunció textualmente las mentiras de los que mandan a los jóvenes a morir en las guerras. Más allá, el Papa deseó que Rusia y Ucrania encuentren textualmente el coraje para negociar directamente el fin de la guerra. Oremos de manera particular por el pueblo mártir de Ucrania, que cese el clamor de las armas y que las partes implicadas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso. Precisamente este jueves, el portavoz del Kremlin, hablamos de Dmitry Peskov, declaró que el presidente ruso, Vladimir Putin, está analizando los documentos que trajo de vuelta su enviado a Miami. Mientras, según Volodymyr Zelensky, recordemos, las recientes negociaciones con los estadounidenses resultaron en un plan de 20 puntos que no incluyen, sin embargo, las principales exigencias de Moscú, como por ejemplo y principalmente el veto a que Kiev entre en la OTAN. Vimos el informe sobre el extraño discurso navideño del miércoles de Zelensky. Fue incivilizado y resentido. Parece una persona incompetente. Uno se pregunta si es capaz de tomar decisiones adecuadas para un acuerdo político y diplomático. Mientras tanto, en Medio Oriente, en medio de una tregua de incierto futuro entre las amenazas de Israel de permanecer en el enclave palestino y el rechazo de Hamás al desarme, los cristianos de la Franja de Gaza celebraron la Navidad en la iglesia de la Sagrada Familia, que no escapó, como decíamos, a los bombardeos israelíes mientras servía de refugio para cientos de personas este mes de julio pasado. Una parroquia con la que además el difunto Papa Francisco se comunicaba regularmente. En el punto álgido de la guerra, cientos de gazatíes encontraron refugio aquí, en la única iglesia católica del enclave. Esta vez los fieles pudieron celebrar la misa de Navidad en un edificio devastado por los bombardeos. La iglesia sufrió un ataque aéreo israelí en julio que dejó 3 muertos y unos 10 heridos. Este año nos sentimos relativamente seguros. Los ataques han cesado o están lejos de nosotros. Los 2 últimos años han sido muy difíciles. Nuestra alegría es incompleta, porque todos los años solíamos celebrar en la iglesia de la Natividad en Belén, pero este año no obtuvimos permiso y han pasado 3 años desde que pudimos ir. Antes de la guerra había poco más de 1000 cristianos en Gaza. Ahora quedan menos de 600 en el enclave, según el patriarca latino de Jerusalén. Los presentes en la misa de anoche desearon sobre todo paz. Esperamos que el próximo año sea más pacífico y amoroso y que podamos celebrar las fiestas fuera de la iglesia con nuestros amigos y conocidos. Una paz que por el momento se basa únicamente en una frágil tregua vigente desde octubre en el enclave palestino.
Mientras tanto, en Siria, un año después de la caída de Bashar al-Assad, en Damasco y en Malula, la comunidad cristiana intenta celebrar las fiestas de Navidad a pesar de las cicatrices dejadas por la violencia y un clima de inseguridad persistente. El reportaje es de nuestros corresponsales sobre el terreno. Esta Navidad no se ha celebrado como las demás en la iglesia de San Elías de Damasco. En este árbol de Navidad iluminado se exhiben los retratos de los fieles que murieron en un atentado suicida el pasado mes de junio. Entre las víctimas se encuentra Simón Haddad, padre de Jenny. Estamos pasando por un momento muy difícil tras haber perdido a uno de los nuestros, a mi padre. Era conocido en esta iglesia. Hoy en día sigo sintiéndome insegura. Incluso después de 6 meses el impacto sigue siendo muy fuerte para todos nosotros aquí, pero nuestra fe es más fuerte. Sin ella no estaríamos aquí. A pesar del dolor, Jenny sigue acudiendo a la iglesia de su infancia. Forma parte de los scouts que han decorado el lugar. Espero que cada Navidad sea una fiesta de paz y amor y que haya seguridad para todos los sirios. Aquí es donde tuvo lugar el atentado. Se han encendido velas en homenaje a las 25 víctimas. Mientras continúan las reparaciones, los fieles se han reunido en otra sala para las oraciones de Navidad. La tristeza es inmensa, pero la alegría y la esperanza son mayores. Hemos decorado el árbol con fotos de los mártires para decirles a todos, feliz fiesta a pesar de todo. Esta celebración se llevó a cabo bajo una fuerte presencia de seguridad. A unos 30 kilómetros de Damasco, en Malula, ciudad cristiana histórica, solo unos pocos fieles acudieron a rezar al monasterio de Santa Tecla, que fue vandalizado por el grupo yihadista Frente al-Nusra en 2013. Este icono se encontraba en la entrada del santuario, representa a Santa Tecla, pero al fin y al cabo, cuando vuelve el amor, todo vuelve. Los símbolos navideños pasan desapercibidos en esta histórica ciudad cristiana. El ambiente navideño es tímido en Maalula. Se temen incidentes frente a las iglesias o en cualquier otro lugar de Siria. Un año después de la caída de Bashar al-Assad, la amenaza de las facciones radicales alimenta el miedo. Una sensación de inseguridad pesa sobre el futuro de los cristianos sirios. Cambiamos de tema. Argelia escala la tensión con Francia. El Parlamento argelino aprobó este miércoles una ley que tipifica como delito la colonización francesa y exige disculpas y reparaciones a París. Veamos. Con aprobación unánime y vitores en el Parlamento, Argelia aprobó una ley que declara como delito la colonización francesa. Exigiremos reparaciones en el futuro por los recursos que fueron saqueados y expropiados de Argelia. Francia colonizó Argelia entre 1830 hasta 1962, un periodo que culminó con una sangrienta guerra de independencia. La nueva ley tipifica lo que denomina crímenes de colonización, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura física y psicológica, el robo de los recursos argelinos, las pruebas nucleares, de las cuales Francia realizó 17 en el Sahara argelino, y habla de la compensación como un derecho. París la calificó de iniciativa hostil, contraproducente para el diálogo entre ambos países. Si bien Francia ha tomado medidas simbólicas en los últimos años, como cuando Emmanuel Macron calificó la colonización de Argelia de crimen contra la humanidad, el presidente no llegó a ofrecer una disculpa completa. Un analista declaró a France 24 que París necesitaba ser más receptivo al dolor que dejó la colonización. Lo siento, pero cuando sus políticas causan la muerte de 1,5 millones de personas en el otro bando, olvídense de lo que hicieron en materia de salud y educación y de que construyeron carreteras. Mataron a mucha gente al hacerlo y eso debe abordarse, aunque la nueva ley argelina es en gran medida simbólica y carece de peso en Francia, parece improbable que aborde algún tema por el momento. Las relaciones entre París y Argel están en su punto más crítico desde el fin de la colonización, como resultado del apoyo francés a la reivindicación del vecino Marruecos sobre el Sahara Occidental, contra el movimiento independentista del Frente Polisario, respaldado por Argelia. Cambiamos de tema. En Brasil, la nueva hospitalización de Jair Bolsonaro se convirtió en un acto de precampaña electoral. A las puertas del hospital donde el exmandatario entró ya este jueves a una nueva cirugía, Flavio Bolsonaro leyó una carta en que su padre lo ratifica como candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026. Supuestamente el texto ha sido escrito por el propio expresidente a mano desde la cárcel, donde cumple condena por intento de golpe de Estado
internado y de la que ha salido solo para esta intervención médica por una hernia que sería resultado del tiroteo también del que fue víctima en 2018. De Brasil vamos a Honduras. Este miércoles, finalmente, el Consejo Nacional Electoral declaró a Nasri Asfura como presidente electo del país. Esto tras la repetición, recordemos, del conteo de las elecciones del pasado 30 de noviembre. La Casa Blanca felicitó inmediatamente al conservador que el propio Donald Trump apoyó públicamente durante la campaña. Honduras tiene nuevo presidente electo, tras más de 3 semanas de conteo y reconteo de votos. Nasri Tito Asfura fue declarado ganador de las elecciones presidenciales generales celebradas el 30 de noviembre, no exentas de polémica y denuncias de fraude por parte de la oposición y el oficialismo. El Consejo Nacional Electoral del país centroamericano informó la victoria con poco más del 40% de los votos, superando al centroderechista Salvador Nasralla, que cosechó alrededor del 39% de los votos. Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el periodo de 4 años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030, al ciudadano Nasri Juan Asfura Sabla. Luego de la declaración de victoria, el mandatario electo dijo estar preparado para gobernar. Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. Dios bendiga Honduras. Tras conocerse los resultados, el gobierno de Estados Unidos fue el primero en reaccionar, felicitando al líder conservador que, durante la campaña, tuvo el respaldo del presidente Donald Trump. Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasri Asfura. Trump calificó a Asfura como el verdadero amigo de la libertad, declaraciones que generaron repudio en la región, ya que varios países consideraron que el republicano cometió injerencia electoral extranjera. De Honduras subimos a México, donde al menos 230 personas de distintas nacionalidades celebran la Navidad en el único campamento de migrantes que se mantiene de pie en Ciudad de México, en la capital del país. Aunque el gobierno impulsa planes de expulsión, muchas personas no quieren irse y prefieren pasar las fiestas amparadas por un recurso judicial para no ser desalojadas. Nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre tiene la historia. La Nochebuena se acerca a este campamento ubicado a un lado de las vías del tren que atraviesan a la Ciudad de México. Miyosoki, una migrante venezolana, prepara por encargo la cena de varias familias para Navidad. Son 2 años viviendo prácticamente en la calle, pero se niega a retroceder en un camino donde el sueño americano está en pausa. Aquí no tengo nada, pero tengo un empleo. De ese empleo yo puedo comer. Yo me devuelvo a mi país, no tengo una casa. Tengo mis hijos, sí, pero ¿qué le voy a ofrecer? El sol se oculta en el asentamiento de improvisadas viviendas donde Yoko es líder comunitaria. Asegura que el anhelo es cumplir ese sueño de sus hijos, conocer a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Fútbol 2026. En Nochebuena, ese deseo y la nostalgia roban lágrimas. No sé, me siento triste a pesar de que estoy con mis hijos y normalmente es mi familia, mis hijos, mi esposa. No me hace feliz lo que tengo, lo que estoy haciendo. Tengo que sonreír para tapar la tristeza que siento. Más temprano, cerca del campamento de Vallejo, dentro del albergue de Cafemín, Mario intentaba crear un espacio de familia a unos 70 migrantes quienes esperan refugio legal en México. La música, la comida y los regalos exponen necesidades en la mayoría de los migrantes. Necesitan un lugar en el mundo y en la sociedad. Y en ese sentido necesitamos sociedades más abiertas, sociedades que acepten la diferencia y que encuentren en la diversidad su constitución misma. El censo de migrantes en 9 albergues de la capital da cuenta de 350 huéspedes, otros 200 en el campamento de Vallejo, pero miles invisibilizados por el miedo. La política dura contra la migración irregular desde los Estados Unidos y México intimida a quienes quieren salir de sus países hacia el norte. En México se esperan masivas negaciones a solicitudes de refugio por extemporáneas. También vendrán desalojos en 2026.
Con esta historia nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y feliz Navidad. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.